¿Qué tal, vieja guardia? Volvemos con un episodio corto y del Vietnam. A ver, sobre corto yo ya sé que hay muchos que queréis solo episodios largos y la verdad que personalmente son mis preferidos, pero, y los números nos dan la razón, hay quien prefiere este tipo de episodios o no puede escuchar episodios muy largos o quiere combinar episodios cortos con largos. Lo digo porque sé que hay cierta discusión entre nuestra comunidad sobre estos episodios, ¿no? Pues que son bastante más concisos, pero creemos que entra bien en el ecosistema de Casus Belli. Por una parte, vale, son cortitos de tiempo, que también para quien tiene limitaciones, vale. Y por otra hablan de sucesos, normalmente batallas, claro, no tal vez con la amplitud y la profundidad que puede tener un episodio de varias horas sobre el mismo tema, o una miniserie, pero sí que nos dan un dibujo muy fiel de ciertos acontecimientos que en un futuro, oye, pues se pueden profundizar y ha pasado más de una vez. En ese sentido va, por ejemplo, la nueva jornada que empezó con el MiG-29, ¿no? De aviones 10 ligero, que hablamos y que tenemos preparados varios, que son aviones que en un futuro trataremos con mucha más profundidad en las miniseries de aviones de leyenda. Pero qué menos que presentarte en una horita o en una horita y media, en el caso de estos aviones 10 ligeros, pues un avión legendario para que lo conozcas y puedas ponerlo en contexto pues cuando veas una imagen, un vídeo o te hablen de él y de su participación en tal o cual conflicto. Y hoy toca pues uno de estos, ya te he dicho del Vietnam, uno de estos que se puede profundizar más adelante porque fue una operación muy importante, muy ambiciosa, ¿eh? Y de nuevo entran en Laos, con lo que siguen involucrando a este país para cortar la línea Ho Chi Minh. Y encima es que es una operación que es bestial, pero es muy desconocida, casi nadie habla. Bueno, claro, no hay películas, ¿no? A veces si no estamos muy metidos en este conflicto, al final conocemos 8 o 10 batallas principales, que es lo que cuentan, ¿no? En la guerra del Vietnam, que realmente duró muchísimo, duró la vida. Bueno, pues bien narrado por Esau, y yo como siempre pongo algunas voces dramatizadas. Esta vez no son muchísimas, pero pensamos que estas inserciones pues siempre hacen el audio más ameno. Y antes de empezar, pues lo que toca estas 2 semanas, ¿no? Que es pedirte de nuevo el voto para Casus Belli como mejor podcast de la categoría de historia. Ya sabes, si vas ahora mismo en el móvil hacia atrás verás el texto del episodio y el primer enlace de todos, ahí lo verás, es para votarnos. Si no lo has hecho ya, claro, que seguro que ya sois muchos los que habéis apoyado para conseguir nuestro objetivo. Y este objetivo es el de quedar entre los 3 primeros, que ya te digo que es una lucha muy difícil, ¿eh? Porque si escuchas, no decir, pues si tenéis muchas escuchas, sí, tenemos muchas, más escuchas que casi cualquier otro. Pero el alcance en otros medios, como pueden ser redes sociales, vídeos, o estos podcasts que pertenecen directamente a radios muy importantes, ¿no? O son marcas blancas de otras radios, pues eso no lo tenemos. Así que cada voto cuenta y a ti te necesitamos para que seas parte en esta batalla. Y es importante porque resulta que la industria del entretenimiento ya has visto que no hace mucho caso a la historia y a la historia bélica, pues imagínate. Ahora saldrán un par de cosas, pero te puedes esperar a lo mejor hasta 2-3 años para que salgan otras, ¿no? A ver, ellos piensan que somos, historia, vale, pero historia bélica, vosotros os encanta la guerra, que se mate la gente y sois todos unos ultras que solo queréis sangre. Hay quien piensa así, en esta industria. Así que sería una manera genial para que esta industria vea de una manera diferente la labor divulgativa que hacemos, de cuántos nos apoyáis. Y no se queden solo en el podcast ese de 2 que cuentan tonterías o del influencer del mes. No, que sepan que somos muchos los que nos interesamos por esto. Por eso es importante tu voto. Y aquí acabo este mini editorial. Bueno, pues te dejo con la típica música del Vietnam, por si quieres aprovechar y votarnos, que son 20 segundos solo. Venga, que suenen los buenos. Estadounidense de suministros y evacuación médica, así como de artillería aérea lanzada a partir de cohetes. El suelo que rodeaba la base en la cima de la colina se iluminaba periódicamente con las llamas que provocaban los bidones de napalm lanzados por los Phantom que descendían rugiendo sobre la jungla. Los helicópteros, los UH-1, los Wei, llegaban a la cima de la colina envuelta en humo, cargados de suministros y, cuando era posible, pues se llevaban a casa algunos heridos, mientras los Cobras, como he dicho antes, pues cubrían la zona lanzando cohetes contra el ejército de Vietnam del Norte, que se encontraba en posiciones al descubierto.
Por su parte, los soldados del ejército de Vietnam del Norte trataban desesperadamente de derribar a los Huey del cielo con sus AK-47 o con granadas propulsadas por cohetes, ya sabéis, los RPG, y con ametralladoras antiaéreas pesadas. El amanecer del 20 de febrero reveló los cuerpos retorcidos de cientos de muertos del ejército de Vietnam del Norte, tanto en las laderas como dentro del perímetro. Las tripulaciones del helicóptero estadounidense que se posaban en la cima de la colina hacían todo lo posible por intentar contener a los Rangers que, presa del pánico, intentaban, pues imaginaros, subir el helicóptero como fuera, incluso agarrarse a los patines, amenazando con sobrecargar sus frágiles aeronaves. En los combates de 3 días, una fuerza de unos 500 Rangers en la base de la cima de la colina se había reducido a un 60%, es decir, aproximadamente 323 efectivos. Aquella tarde estaba claro que los Rangers no iban a poder seguir manteniendo a raya el ejército de Vietnam del Norte. También estaba claro que las unidades aéreas estadounidenses no podrían evacuar a sus aliados bajo el fuego tan intenso. Sin otra opción, el comandante de los Rangers ordenó a sus hombres que se abrieran paso hacia la denominada posición Ranger Sur, a poco más de 5 kilómetros de distancia. Lo que siguió fue una batalla en curso en la frenética retirada de los Rangers hacia Ranger Sur. Solo 109 supervivientes sanos y 92 heridos lograron ponerse a salvo al caer la noche, de los 323. En cuanto a las bajas del ejército de Vietnam del Norte, no se sabe, se calcula que se perdieron al menos 600 hombres y quizás muchos más. Fue un escenario que se repitió en otras bases de fuego establecidas para apoyar a la incursión subvietnamita para intentar cortar temporalmente la ruta Ho Chi Minh e interrumpir las operaciones ofensivas del ejército de Vietnam del Norte. Y es que hoy vamos a hablar de la incursión a Laos, que quizás otro día la contemos más intensamente, pero hoy voy a contaros esto. Esta incursión chapucera, por decirlo de otra manera, del ejército subvietnamita en Laos durante la considerada como vietnamización, ¿verdad? Y que puso de manifiesto las graves deficiencias en su capacidad operativa. Y como hemos dejado caer a lo largo de este inicio, solo la aviación norteamericana pues evitó un desastre. Bueno, hemos dicho vietnamización, estamos en el año 1970 y con la retirada del ejército estadounidense del sudeste asiático ya en marcha, era evidente que la antigua política norteamericana hasta el momento de respetar supuestamente la neutralidad de los países indochinos fronterizos, en este caso Laos y Camboya, mientras se libraba una guerra de desgaste dentro de Vietnam del Sur, había sido, por decirlo finamente, un error estratégico. Ya en 1960, para que os fijéis, grandes zonas de Laos y Camboya habían sido invadidas y ocupadas por fuerzas terrestres norvietnamitas que habían establecido la denominada ruta Ho Chi Minh como su principal ruta para canalizar tropas, armas y suministros hacia Vietnam del Sur. Las restricciones que limitaban la guerra terrestre a solo Vietnam del Sur no se aplicó evidentemente a bombardeos aéreos estadounidenses, por eso he dicho que supuestamente. De hecho, Vietnam del Norte y la ruta Ho Chi Minh fueron bombardeadas intensamente durante años, aunque la campaña de bombardeo no fue decisiva para determinar el resultado de la guerra. Desde 1966, más de 630.000 soldados norvietnamitas, 100.000 toneladas de alimentos, 400.000 armas y 50.000 toneladas de munición habían viajado hacia el sur a través del laberinto de carreteras de grava y tierra, muchas veces eran simples senderos, y incluso a través de los ríos que cruzaban el sureste de Laos y enlazaban con un sistema logístico similar en la vecina Camboya, conocida allí como la ruta Sihanouk. Sin embargo, tras el derrocamiento del príncipe camboyano Norodom Sihanouk por el primer ministro Lon Nol el 18 de marzo del 70, el nuevo régimen de corte proamericano negó el uso del puerto de Sihanoukville a los buques comunistas de todo índole. Esto supuso un enorme golpe estratégico para Vietnam del Norte, ya que el 80% de todos los suministros militares que apoyaban su esfuerzo en el lejano sur se habían movido a través de este puerto. Lon Nol también ordenó al ejército de Vietnam del Norte y al Vietcong que abandonara su país, Camboya. El Vietcong, como recuerdo, eran insurgentes comunistas survietnamitas que luchaban principalmente con tácticas irregulares bajo la bandera del denominado Frente de Liberación Nacional y que estaban evidentemente bajo control del gobierno de Vietnam del Norte. La ruta Ho Chi Minh, lo dejado caer, comenzaba en Vietnam del Norte y atravesaba Laos hasta el norte de Camboya, con estribaciones que se ramificaban en cada una de las casi 2 docenas de bases situadas a lo largo de la frontera.
En el sector oriental del Panhandle laosiano albergaba desde hacía tiempo numerosas instalaciones logísticas y bases vitales. El principal centro logístico de todo el complejo en este sector de la ruta era la denominada área de la base 604, situado en la ciudad de Chepone, esto está en Laos, y sus alrededores, aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de la frontera entre Laos y Vietnam. Tras el cierre del puerto de dicho centro de Sihanoukville por parte del gobierno camboyano, el área de base 604 se hizo aún más vital para el esfuerzo bélico norvietnamita. ¿Por qué? Pues porque a través de la ruta 914 llegaba desde Chepone. Estaba mucho más cerca de la frontera vietnamita y se situaba en la franja occidental del valle de A Shau, por donde se podía entrar a Laos. Bueno, no es tan importante toda esta situación, pero lo que sí es importante es que a finales del 70, esperando un ataque a Laos, los norvietnamitas crearon un mando de campaña, el denominado Cuerpo B-70, al mando del general Le Trong Tan, con 3 divisiones, la 304ª, 308ª y 320ª divisiones, específicamente para luchar en Laos, y tenían capacidad sustancial para reforzar sus posiciones originales. Un nuevo golpe al sistema logístico norvietnamita se produjo en la primavera del 70, cuando fuerzas estadounidenses y del ejército de la República de Vietnam del Sur cruzaron en fuerza la frontera con Camboya y atacaron las bases del ejército de Vietnam del Norte o del Vietcong durante una controvertida incursión camboyana. Esta ofensiva aliada en Camboya se presentó a veces como un fracaso estratégico, pero no lo fue. Aunque enormemente impopular en los Estados Unidos, la operación fue de hecho el acontecimiento clave necesario para cortar las líneas de comunicación y logísticas del enemigo en Camboya, facilitar el programa de retirada estadounidense del teatro de operaciones y mostrar el éxito que estaba teniendo en aquel momento el programa de vietnamización, al tiempo lógico que se levantaba, la moral de los soldados de Vietnam del Sur. La incursión camboyana fue un éxito, se mire por donde se mire. Fijaros, los aliados se apodeраron de armas y municiones suficientes para armar a 55 batallones de cualquier unidad enemiga, acabaron con la vida de 11.363 soldados enemigos y capturaron a más de 2.000 soldados. Pero los aliados no consiguieron localizar el cuartel general militar y político de las fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong. Tampoco acabaron con grandes concentraciones enemigas, más allá de los muertos que he dicho, porque este se había replegado hacia Camboya. La actividad militar aumentó después de la operación tanto en el norte de Camboya como en el sur de Laos, ya que los norvietnamitas intentaron establecer nuevas rutas de infiltración y zonas para crear sus bases. Tras la casi destrucción del sistema logístico enemigo en Camboya, el cuartel general estadounidense en Saigón determinó que era el momento propicio para repetir una campaña similar en el reino de Laos. La verdad que el gobierno de coalición de Laos había llegado a un acuerdo con influyentes simpatizantes norvietnamitas que les impedía oponerse a cualquier operación comunista dentro de su país. Bueno, en fin, si se llevara a cabo una operación de este tipo, tendría que hacerse rápidamente mientras los medios militares estadounidenses aún estuvieran en Vietnam del Sur. Recordemos que se estaban retirando. Tal operación podría crear una grave escasez de suministros que sufrirían las fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y los del Vietcong durante al menos un año, posiblemente incluso 2, dando así a los Estados Unidos y a su aliado un respiro frente a posibles ofensivas enemigas en las provincias del norte durante, lo dicho antes, entre 1 año y 2. Los aliados habían descubierto indicios de una mayor actividad logística del ejército del norte en el sureste de Laos, actividad que presagiaba precisamente lo que estamos diciendo, que en cualquier momento podría haber una ofensiva. Las ofensivas comunistas solían tener lugar cerca del final de la estación seca de Laos, eso abarca de octubre a marzo, después de que las unidades logísticas hubieran avanzado con suministros a través de su sistema de transportes. Un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos estimaba que el 90% del material del ejército de Vietnam del Norte que llegaba en esa época se canalizaba hacia las 3 provincias más septentrionales de Vietnam del Sur como preparación para una ofensiva. Esta concentración alarmó tanto a Washington como al mando norteamericano en Saigón y provocó que se percibiera la necesidad de un ataque preventivo para desbaratar cualquier intento de ofensiva comunista. El 8 de diciembre del 70, en respuesta a una petición del denominado Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, se celebró una reunión altamente secreta en el Mando de Asistencia Militar. Esto es el MADOC, ¿verdad?, el cuartel general de Vietnam en Saigón. Para discutir. ¿El MADOC? No.
Eso en España. Era el MACV, exactamente. Bueno, no es tan importante, perdonad. Bueno, como digo, se celebró el cuartel general en Saigón para discutir un posible ataque del ejército de Vietnam del Sur contra el sureste de Laos, al otro lado de la frontera en aquel momento, primer cuerpo. Recuerdo que los Vietnam se dividían en cuerpos, pero el primer cuerpo en el norte de Vietnam del Sur. Las conclusiones del grupo se enviaron al Estado Mayor Conjunto en Washington. A mediados de diciembre, el presidente norteamericano, en aquel momento Richard Nixon, estaba intrigado por la idea de acciones ofensivas en Laos y había iniciado los esfuerzos para convencer al general Creighton Abrams, en aquel momento era el sustituto de nuestro amigo Westmoreland, era el comandante supremo del Mando de Asistencia Militar en Vietnam del Sur, y a miembros de su propio gabinete de la eficacia de un ataque de ese tipo. Nixon era muy consciente de que otro cruce de fronteras enardecería gravemente la opinión pública, pero tanto él como el secretario de Estado, el famoso Henry Kissinger, eran demasiado optimistas y creían que una clara victoria del ejército de Vietnam del Sur superaría cualquier consecuencia política. Tal y como había prometido, pues Nixon había iniciado la retirada sistemática de las fuerzas estadounidenses de Vietnam del Sur, reduciendo el número de tropas estadounidenses en la zona a unos 157.000 hombres al principio del 71. Recordemos que Nixon había asumido el cargo en enero del 69 y la retirada de tropas había comenzado en el verano de ese año. El 7 de enero del 71, el Mando de Asistencia Militar en Vietnam fue autorizado a iniciar una planificación detallada y altamente secreta para un ataque contra las bases, lo dicho antes, la 604 y la 611 en la parte baja de Laos. Por parte estadounidense, la tarea fue asignada al teniente general James Sutherland, comandante del 24º Cuerpo de los Estados Unidos, a quienes se le dieron solo 9 días para presentarla al Mando de Asistencia Militar en Vietnam para su aprobación. La operación, a grosso modo, constaría finalmente de 4 fases distintas. En la primera fase, el 45º Grupo de Ingenieros de Estados Unidos tomaría, reconstruiría y aseguraría Ruta 9, la principal carretera que conducía al este y a Laos. La 5ª División de Infantería mecanizada reocuparía la abandonada base de combate de Khe Sanh, aquella famosa base de combate de Khe Sanh que tanto se había luchado, se había abandonado, y se convertiría en el centro logístico y la cabeza de la parte aérea, digamos, de la operación del ejército de Vietnam del Sur. Y en una operación bautizada como Dewey Canyon 2, la 101ª División transportada, pues atentos, llevaría a cabo operaciones de distracción en el valle de A Shau, eso está cerca de la frontera con Camboya. Durante mucho tiempo había sido un bastión comunista. Eso era la primera fase, por lo tanto, reconstrucción, ocupación de Khe Sanh y una operación de distracción por parte de la 101ª. Bueno, la segunda fase consistiría en un ataque de 3 flancos del ejército de Vietnam del Sur, con blindados e infantería, hacia el oeste a lo largo de la Ruta 9, la que había arreglado o había puesto en marcha el 45º Grupo de Ingenieros de Estados Unidos, a través de la frontera con Laos, avanzando sobre la ciudad de Sepone, en el supuesto dicho antes nexo unión del área base 604. La incursión vietnamita contaría con todo el apoyo aéreo, artillero, logístico que los Estados Unidos podrían dar, pero no con asesores ni tropas terrestres norteamericanas que ahora tenían prohibida la entrada por ley en Laos. El avance de la columna a lo largo de la Ruta 9 estaría protegido por una serie de asaltos de infantería transportadas a ambos lados de la carretera, donde las bases de fuego y las zonas de aterrizaje del ejército de Vietnam del Sur, rápidamente construidas, pues cubrirían los flancos norte y sur de esta columna que iba a avanzar por esta carretera. La tercera fase de la operación preveía misiones de búsqueda y destrucción dentro del área base 604 y se esperaba contra también el área base del 601 si las condiciones así lo permitían. A continuación, las fuerzas del ejército de Vietnam del Sur se retirarían volviendo por la Ruta 9 o hacia el sudeste, hacia el área de la base 611, a través de la parte del valle de A Shau, que se entraba en Camboya, y cruzando la frontera hasta el territorio donde estaría esperando, pues, digamos, la 101ª. Debido, en fin, al notorio descuido que presentaban siempre los militares subvietnamitas, sobre todo con el tema de seguridad, y a la asombrosa habilidad que tenían los agentes comunistas para descubrir información detallada, la fase de planificación duró solo unas pocas semanas, divididas entre los altos mandos norteamericanos y subvietnamitas. En los niveles operativos se limitó a los estados mayores de inteligencia y operaciones del primer cuerpo del ejército de la República de Vietnam del Sur, cuyo comandante, el teniente general Juan Xuan Lam, mandaría la operación, y el 24º Cuerpo de Sutherland. Lam fue informado por el Mando de Asistencia Militar en Vietnam y los mandos conjuntos vietnamitas en Saigón pocos días antes del comienzo de la operación.
En ese momento su área de operación estaba restringida a un corredor de no más de 24 kilómetros de ancho a ambos lados de la Ruta 9 y, como he dicho antes, una penetración que no debía nunca superar Chepone. En la altamente politizada estructura de mando del ejército de Vietnam del Sur, en la que el apoyo de las principales figuras políticas era de vital importancia para ascender y conservar los puestos de mando, la cuestión del mando, control y coordinación pues resultaban problemáticas. El teniente general Len Nguyen Cam, comandante del Cuerpo de Marines del Vietnam del Sur, y un protegido del vicepresidente Nguyen Cao Ky, cuyos marines iban a participar en la incursión, tenía más rango que Lan, que contaba por su parte con el apoyo del presidente Nguyen Van Thieu. Lo mismo ocurría con el teniente general Du Quon Dong, comandante de la Fuerza Aerotransportada del Ejército de la República de Vietnam, cuya participación estaba prevista. Bueno, en lugar de recibir órdenes de Lan, ambos comandantes permanecerían en Saigón y delegaron su autoridad de mando en oficiales subordinados, lo que sin duda no auguraba nada bueno para el éxito de la incursión. La operación recibió el nombre, lo he dicho antes, Lan Son 719, por la aldea de Lan Son, lugar de nacimiento del legendario patriota vietnamita Le Loi, que derrotaría a un ejército invasor chino en 1427. La designación numérica procedía del año 971 y del eje principal del ataque, la Ruta 9. De ahí el nombre 71 del año 9 por la Ruta 9. El intento de secretismo puso en peligro incluso el mismo preparativo logístico de comunicaciones, que, como cualquier operación, requiere mucho tiempo, y no se restableció un puesto de mando táctico combinado hasta que la operación estuvo casi bien avanzada. La mayoría de las unidades no se enteraron de esa participación prevista hasta el mismo 17 de enero. La división aerotransportada no recibió planes detallados hasta el 2 de febrero, menos de una semana antes del comienzo de la campaña. Algunas de las mejores y más experimentadas unidades, los paracaidistas y los marines, siempre se habían desplegado en sus propias zonas de operaciones como batallones y brigadas independientes, y la verdad que no tenían experiencia en cooperar en operaciones de unidades combinadas. El comandante adjunto de la 101ª División Transportada de los Estados Unidos diría más tarde: la planificación fue precipitada, obstaculizada por restricciones de seguridad y llevada a cabo de forma separada e independiente por vietnamitas y americanos. Los helicópteros y la artillería y los suministros estadounidenses se trasladaron en el último momento, lo he dicho antes, a la base avanzada de Khe Sanh, donde hubo que construir una pista de aterrizaje completamente nueva porque cuando se retiraron la destruyeron por completo. Como había pocos lugares posibles para realizar ataques a Laos y los norvietnamitas ya esperaban algún tipo de actividad en la zona, cualquier intento de mantener el secreto de verdad que fracasó. Por primera vez, solos, sin asesores norteamericanos, los generales subvietnamitas se enfrentaron a su mayor prueba hasta la fecha. Lan Son 719 era la operación más grande, compleja y crítica de la guerra para el mismo ejército. La falta de tiempo para una planificación y preparación adecuadas, así como de la ausencia de un verdadero debate sobre las realidades militares y las verdaderas capacidades que tenía este ejército de Vietnam del Sur, podían haber resultado decisivas. Nixon dio su aprobación final a la misión el 29 de enero y al día siguiente comenzó la operación Dewey Canyon 2. Ya hemos dicho antes que se esperaba que con estas medidas de distracción de la 101ª División transportada en el Valle de Xiao, pues desviarían la atención del ejército de Vietnam del Norte de lo que iba a pasar a través de Khe Sanh. En la mañana del 30 de enero, también elementos blindados y ingenieros de la primera brigada de la 5ª División de Infantería Mecanizada de Estados Unidos se dirigieron hacia el oeste por la Ruta 9, mientras las unidades de infantería de la brigada fueron helitransportadas directamente a Khe Sanh. El gobierno de Laos no fue notificado con antelación de las operaciones previstas. El primer ministro, Souphana Phouma, se enteró de la invasión de su país solo cuando ésta ya estaba en marcha. Lo mismo, hemos de decir, había ocurrido en Camboya el año anterior. Los ataques aéreos tácticos que debían preceder a la incursión para suprimir presuntas posiciones antiaéreas tuvieron que suspenderse durante 2 días debido al mal tiempo. Tras un bombardeo de artillería preliminar masivo y 11 misiones llevadas a cabo por los B-52, las Stratofortress, la incursión comenzó oficialmente el 8 de febrero del 71. Encabezadas por carros ligeros del modelo M41 y vehículos blindados de transporte de tropas, los famosos M113, una fuerza operativa de infantería y blindados del ejército de Vietnam del Sur de unos 4.000 hombres, compuestas por la primera brigada blindada, el 1º y 8º batallón aerotransportado y el 11º y 17º regimiento de caballería, cruzó la frontera y avanzó unos 10 kilómetros hacia el oeste sin oposición a lo largo de la Ruta 9.
Para cubrir el flanco norte, el 39º Batallón de Rangers fue transportado, ya lo he comentado al principio del podcast, a Rangers Norte, mientras que el 21º Batallón de Rangers realizó un asalto aéreo a Rangers Sur. Mientras tanto, el segundo batallón transportado estableció una posición de fuego, una FSB, ¿verdad? La número 30, mientras que el cuartel general de la tercera brigada transportada y el tercer batallón transportado se trasladaron al FSB 31, de hecho antes, una posición, una base de fuego avanzada. Ambas también estaban, por cierto, al norte de la carretera. Estos puestos avanzados debían servir como trampa para cualquier avance comunista en la zona de incursión del ejército de Vietnam del Sur. Al sur de la Ruta 1, unidades de choque de la primera de infantería del ejército de la República de Vietnam del Sur asaltaron simultáneamente en combate en las zonas de aterrizaje denominadas azul, blanca y marrón, y la denominada posición de fuego avanzada Hotel 2, Delta y Delta 1 para establecer el flanco sur de avance. Lanson 719, por tanto, ya estaba en marcha. Aunque los informes de inteligencia indicaban que el terreno a lo largo de la Ruta 9 en Laos era favorable para los vehículos blindados, en realidad se trataba de una carretera de tierra muy primitiva de un solo carril que llevaba descuidada más de 40 años, con un film irregular y con arcenes altos a ambos lados que no dejaban espacio por si tenían que maniobrar los carros. Toda la zona además estaba llena de enormes cráteres de los años de bombas lanzados, no detectados antes por el reconocimiento aéreo debido a que estos cráteres habían sido cubiertos por hierba y bambú. Los vehículos de oruga, los jeeps y los camiones estaban por tanto restringidos casi por completo a avanzar por la carretera, lo que hizo recaer la carga de los refuerzos y reabastecimiento sobre los medios de aerotransportados norteamericanos. Las unidades de los helicópteros estadounidenses se convirtieron así en el modo esencial de apoyo logístico, un papel, por cierto, cada vez más peligroso debido a una nubosidad baja y sobre todo al incesante fuego antiaéreo norvietnamita. La misión consistía, ya lo he dicho antes, en que la columna central avanzara por el valle del río Sapone, una zona relativamente llana de maleza entremezclada con enormes extensiones de selva. Allí esta zona estaba dominada por altitudes al norte y el río más montañas al sur. A partir del segundo día, la columna ya estuvo expuesta al fuego desde las alturas, ya que los artilleros del ejército del norte disparaban desde posiciones con ametralladoras y morteros que habían registrado previamente la posición para disparar sin ser vistos. Los pilotos de helicópteros del ejército de los Estados Unidos, que volaban en misiones de artillería, digamos, de fuego y reabastecimiento, y más tarde, lo hemos dicho antes, cuando intentaron rescatar a las tropas del ejército del Vietnam del Sur en la base de fuego asediadas, se encontraban siempre con fuego antiaéreo salvaje y sobre todo preciso. El arma antiaérea en aquel momento favorita del ejército del Vietnam del Norte es la ametralladora antiaérea pesada de 12,7 de fabricación soviética, que podía llegar a disparar 600 proyectiles por minuto y podía llegar a dañar un aparato a una altura de hasta los 3.000 pies, unos 1.000 metros. Este arma de gran precisión ayudó a derribar cientos de helicópteros norteamericanos durante la guerra, no en este momento. En este momento perdieron, pero no tanto. La columna del ejército de Vietnam del Sur aseguró la Ruta 9 hasta la aldea de Ba Dong, conocida por cierto por los norteamericanos como A Loi, estos unos 20 kilómetros dentro de Laos, aproximadamente a mitad de camino hacia Chepone. El 11 de febrero, A Loi se había convertido en una base de fuego, la base de fuego principal del ejército del Vietnam del Sur y en el centro de mando de operaciones. El plan requería ahora un rápido ataque terrestre para asegurar Chepone, pero las fuerzas subvietnamitas se encontraban estancadas en A Loi mientras esperaban órdenes de Lang para continuar. Abrams y el general Sutherland volaron al puesto de mando avanzado de Lang en Dong Ha en un esfuerzo casi inútil por intentar acelerar el calendario. Tras la reunión de los diferentes mandos, Lang decidió ampliar primero la línea de puestos avanzados de la primera división de infantería del ejército de Vietnam del Sur en la Ruta 9 más hacia el oeste antes del avance previsto. Esto obligó a retrasar el avance otros 5 días. La respuesta, mientras tanto, de Hanoi en la incursión fue gradual porque los dirigentes norvietnamitas creían que su país corría peligro de ser atacado, ya fuera por un asalto terrestre aliado hacia el norte a través de la zona desmilitarizada o incluso por un desembarco anfibio de los marines en la frente de su costa oriental. Cuando los dirigentes políticos de Hanoi se dieron cuenta de que no iban a ser invadidos, se ordenó a las unidades del cuerpo B-70
que se dirigieran hacia el frente a la Ruta 9. La segunda división del ejército vietnamita del norte avanzó desde el sur de Chepone y se dirigió hacia el este para ayudar a hacer frente a la amenaza del ejército vietnamita del sur, mientras otras unidades marchaban hacia la zona desde el valle de Xiao. Ya a principios de marzo los norvietnamitas habían concentrado unos 36.000 soldados en la zona, lo que daba una superioridad numérica de 2-1 sobre los 17.000 hombres del ejército vietnamita del sur. El ejército vietnamita del norte estaba comprometiendo efectivos de 5 divisiones de infanterías, la segunda, 34ª, octava, 20ª y 324ª B, junto con todos los blindados y artillería, todas las unidades de logística que operaban en la zona, un regimiento de ingenieros, 6 batallones antiaéreos bien camuflados y 6 batallones de los temibles zapadores. El ejército de Vietnam del Norte había concentrado todo el poder de combate con un propósito mayor que la defensa de su crítica zona de suministros. Estaban decididos a aprovechar la oportunidad de librar una batalla decisiva en condiciones ventajosas y atentos a destruir una gran fuerza del ejército vietnamita del sur y desacreditar y desbaratar completamente ese concepto que estaba teniendo el norteamericano de vietnamización. El ejército vietnamita del norte optó por aislar primero las bases septentrionales del ejército de Vietnam del sur, atacando esos puestos avanzados con fuego de mortero, artillería y cohetes las 24 horas del día, así como un feroz fuego antiaéreo contra las unidades aéreas de apoyo. Aunque las bases de fuego del ejército estaban equipadas con artillería, sus cañones eran superados por las piezas de 130 y 152 milímetros que operaban los norvietnamitas, suministradas por los soviéticos, y que simplemente se mantenían al margen y atacaban a voluntad las posiciones del ejército vietnam del sur. Los ataques terrestres en masa, apoyados por artillería y blindados, pues deberían terminar entonces el trabajo. Mientras que el asalto del ejército vietnam del norte a Ranger 1 pues tuvo problemas, Thieu visitó el cuartel general del primer cuerpo y fue notificado de los ataques en las bases de Rangers, un norte y sur, y del aumento importante en la actividad enemiga que había hecho que un avance hacia Chapone pues fuera cuestionable, por decirlo de alguna manera. Thieu aconsejó a Lam posponer el avance de la columna principal a Chepone y en lugar de otra cosa hacer que la primera división del ejército de la República de Vietnam, al sur de la Ruta 9, comenzase a avanzar hacia el sudoeste en dirección a Chepone. Mientras tanto, mientras discutían qué hacer, los norvietnamitas centraron su atención en Ranger Sur. Los 400 soldados del ejército vietnam del sur, de este puesto avanzado, y los supervivientes que habían llegado del Ranger Norte, lucharon valientemente durante 2 días para mantener su posición, después de lo cual Lam les ordenó abrirse camino 5 kilómetros al sudoeste hasta la posición avanzada de fuego 30. Otra baja de esta campaña, aunque indirecta, fue la del general subvietnamita Do Cao Tri, comandante del tercer cuerpo del ejército y héroe del ejército de la República Vietnam del Sur, cuando había luchado en Camboya un año antes. Ordenado por Thieu para sustituir a este Lam que se había superado, Tri murió en un accidente de helicóptero el 23 de febrero mientras se dirigía a su nuevo puesto de mando. Ese mismo día, la posición de fuego avanzada Hotel 2, al sur de la Ruta 9, sufrió un intenso ataque de infantería y fue evacuada al día siguiente. La posición 31 de fuego 31 fue la siguiente posición del ejército que se vio sometida a una fuerte presión enemiga. Dong, comandante de la división transportada, se había opuesto a desplegar a sus paracaidistas de élite en posiciones defensivas tácticas porque creía que ahogaba su agresividad habitual. Cuando el feroz fuego antiaéreo del ejército vietnam del norte hizo casi imposible el reabastecimiento y refuerzo de la posición de fuego avanzada 31, Dong ordenó a los efectivos del 17º grupo blindado que avanzaran hacia el norte de Alui para reforzar la base. Esta fuerza blindada nunca llegó, sin embargo, debido a las enormes luchas que había entre Lam y Dong, que detuvieron el avance blindado pocos kilómetros al sur de esta posición avanzada 31. El 25 de febrero el ejército vietnam del norte bombardeó la base con fuego de artillería y luego lanzó un ataque terrestre convencional. El humo, el polvo y la niebla impidieron al principio la observación por parte de un avión de control aéreo avanzado estadounidense que volaba por encima de los 1200 metros para evitar el fuego antiaéreo. Cuando un Phantom fue derribado no muy lejos, el control aéreo avanzado abandonó la zona para dirigir una operación de rescate, dejando a los defensores sin nadie que dirigiera el fuego de apoyo. Tropas y carros de combate del ejército vietnam del norte invadieron la base, capturando al comandante de la tercera brigada del ejército vietnam del sur en el proceso, al tiempo que perdían unos 250 hombres y 11 carros de combate.
Los paraquedistas del ejército, mientras tanto, sufrieron 155 muertos y más de 100 prisioneros. Un poco más al este, la posición de fuego avanzada 30 duró casi otra semana. Aunque la inclinación de la colina en la que estaba situada la base impedía el ataque de los blindados, las barreras de artillería que levantaron el ejército de Vietnam del Norte fueron extremadamente efectivas y el 3 de marzo los 11 obuses de la base habían quedado fuera de combate. Los blindados y la infantería del 17º de caballería del ejército de Vietnam del Sur se desplazaron hacia el norte en un intento de auxiliarles y en pocos días los carros de combate norvietnamita y subvietnamita libraron los primeros combates blindados que se habían visto en la guerra hasta el momento. En los 5 días transcurridos entre el 25 de febrero, día en que cayó la posición avanzada 31, y el 1 de marzo, tuvieron lugar 3 enfrentamientos principales. Con la ayuda de ataques aéreos estadounidenses, el ejército de Vietnam destruyó 17 carros de combate PT-76 de fabricación soviética y 6 T-54, con la pérdida por su parte de 5 carros M41 y 25 vehículos blindados de transporte de tropas, los M113. El 3 de marzo, la columna de auxilio del ejército de Vietnam del Norte se encontró con un batallón del ejército de Vietnam del Norte sin blindados de apoyo. He dicho de relevo del ejército de Vietnam del Norte, no, de relevo del ejército de Vietnam del Sur. Disculpad, me lío con tantos ejércitos. Bueno, pues como digo, se encontró con un batallón del ejército de Vietnam del Norte que no tenía blindados de apoyo y con ayuda de ataques de los B-52 llegaron a acabar con 400 soldados norvietnamitas. Durante cada uno de los ataques del enemigo contra la posición avanzada de fuego 30 y la columna de auxilio del ejército de Vietnam del Sur, las fuerzas terrestres comunistas sufrieron grandes pérdidas por los ataques aéreos tácticos y de los B-52, más los ataques de helicópteros artillados, más las diversas formas de fuego que podían operar a nivel de tierra. En todos los casos, sin embargo, los ataques del ejército de Vietnam del Norte se llevaron a cabo con una competencia y determinación que impresionaron e incluso conmocionaron profundamente a quienes los observaban. El ejército de Vietnam del Norte llegó a perder 1.130 soldados en la batalla. Con su columna principal parada, ya hemos dicho antes, a Louis y los Rangers y los paraquedistas que luchaban por sus vidas, Thieu y Lang ahora decidieron lanzar un asalto aeromóvil sobre Chepone, sobre el mismo Chepone. El área de Chepone estaba escasamente poblada, la mayoría de las aldeas y las ciudades próximas habían sido evacuadas o destruidas en gran parte por la guerra. No había gran cosa de importancia militar en la ciudad desierta de Chepone. La mayor parte de los suministros y demás material de guerra del ejército de Vietnam del Norte lógicamente habían sido trasladados a depósitos en los bosques y las montañas cercanas, al oeste y al este de la ciudad propiamente dicha. Es decir, cuando vieron lo que venía, pues sacaron todo. Al oeste de Chepone lo que sí había era un depósito especialmente grande y poco defendido, pero el ejército de Vietnam del Sur fue incapaz de llegar hasta él. Pero como el cruce de carretera de Chepone estaba cerca del centro de la actividad logística del ejército de Vietnam del Norte, en esta vital zona del pan laosiano, pues como digo, la ciudad casi se había convertido en un símbolo político psicológico, pero para nada en un objetivo militar de valor importante. Los mandos norteamericanos y los medios de comunicación se habían centrado en Chepone como el principal objetivo de Lan Son 79. Si las fuerzas del ejército de la República de Vietnam del Sur podían ocupar por lo menos parte de la ciudad, Thieu tendría una excusa política para declarar una especie de victoria y retirar posteriormente sus fuerzas a Vietnam del Sur, así como para ganar capital político para las elecciones próximas de otoño y ahorrarse la pérdida de sus unidades de élite de la posible destrucción. Las órdenes de Thieu pidieron un asalto en Chepone, no con la columna blindada principal, pero con los elementos de la primera división de infantería que estaban ahora desplegadas al sur de la Ruta 9. La ocupación de las bases de fuego vacías al sur del camino sería asumida ahora por las unidades del Cuerpo Marino Subvietnamita estacionadas detrás de Quai Sam y que estaban actuando como una especie de reserva operacional. Al crédito de Thieu, con la columna principal del ejército de Vietnam del Sur, todavía kilómetros lejos, en Aloi, el asalto aéreo en Chepone, pues debemos decir que cogió a los no vietnamitas totalmente desprevenidos. Comenzó el 3 de marzo cuando un batallón de la primera división fue transportados a 2 bases de fuego, las denominadas Sofía y Lolo, y a la zona de aterrizaje Liv, todas al sur de la Ruta 9. En el camino 11 helicópteros fueron derribados y otros 44 resultaron dañados. 3 días más tarde, en el mayor asalto de helicópteros de la guerra, 276 Wei, protegidos por helicópteros de combate Cobra y aviones de caza, lanzaron otros 2 batallones a la zona de aterrizaje Hope, a 5 kilómetros al norte de Chepone.
solo se perdió un helicóptero por el fuego antiaéreo y todo un regimiento de los mejores soldados del ejército de Vietnam del Sur, varios miles de hombres, estaban ahora sobre el terreno en Chepone y sus alrededores. El ejército vietnamita no había previsto el movimiento y no podía reaccionar con suficiente rapidez para detenerlo. Sin embargo, alcanzaron las 4 bases, especialmente Lolo y Hop, con barreras de artillería a largo alcance. He dicho que eran bases de fuego avanzado. No lejos de Chepone había varios grandes almacenes que seguían repletos de armas, municiones, suministros médicos, raciones de combate y equipos. Otras zonas cercanas se utilizaban para el reemplazo y entrenamiento de tropas, y los soldados del ejército de la República de Vietnam del Sur recorrieron Chepone y sus alrededores durante casi una semana, destruyendo metódicamente todo lo que tenían a la vista, o utilizando la artillería, la aviación táctica o helicóptero de combate para destruir las zonas de depósitos. Varios miles de soldados del ejército de Vietnam del Norte, según se dirían posteriormente el ejército del Sur habló de 5.000, en su mayoría tropas de retaguardia o en áreas de descanso, fueron muertas y 69 capturados. 5.000 muertos y 69 capturados, creo que muchos que se rindieron no acabaron ese día vivos. Con casi 4.000 armas enemigas capturadas, que fueron transportadas por aire y de vuelta a Vietnam del Sur, y varias miles de toneladas de material enemigo destruidas, pues digamos que la cosa iba bien. Con su meta en Laos aparentemente alcanzada y con resistencia enemiga cerca de Chepone aumentando, Thieu y Lang ahora acortaron Lan Son 791-9 y acordonaron la retirada de todas las fuerzas subvietnamitas, que debería comenzar el 16 de marzo. Un general Abrams, frustrado, imploró a Thieu reforzar sus tropas en Laos con la segunda división de infantería del ejército de Vietnam del Sur y continuó la ofensiva hasta el principio de la estación de lluvia. Abrams creyó que el ejército de la República de Vietnam del Sur, si está reforzado correctamente, podría hacer tornar la marea, infligir una derrota paralizante en el enemigo y dañar seriamente e incluso cortar la ruta Ho Chi Minh. Thieu esperó demasiado, sin embargo, pues la batalla cambió a la ventaja para las fuerzas de Hanoi. El fuego antiaéreo seguía siendo devastador y los comunistas no tenían ningún problema en reforzar o reaprovisionar sus tropas en el área de batalla, que conocían bastante bien. Cuando se hizo evidente que el ejército de Vietnam del Sur había iniciado una retirada, el ejército de Vietnam del Norte montó una serie de esfuerzos para destruir las fuerzas de Vietnam del Sur antes de que pudieran llegar a salvarse la frontera. Se incrementó el fuego antiaéreo para detener o ralentizar los esfuerzos de reabastecimiento y evacuación en helicóptero. Se atacaron las bases de apoyo de fuego y zonas de aterrizaje del ejército de Vietnam del Sur, que normalmente pues no estaban muy bien dotados de personal, y las fuerzas terrestres del ejército de Vietnam del Sur tuvieron que correr y recorrer la carretera, la larga ruta 9, sufriendo mortíferos emboscadas. Solo un ejército bien disciplinado y coordinado puede llevar a cabo una retirada ordenada frente a un enemigo decidido, y las fuerzas subvietnamitas en ese momento no eran ni lo uno ni lo otro. La retirada se convirtió rápidamente en una derrota. Una a una, las bases de apoyo de fuego aisladas y la zona de aterrizaje fueron abandonadas o invadidas por el ejército de Vietnam del Norte. El 21 de marzo, los marines subvietnamitas de la base de fuego avanzado Delta, al sur de A Lui y la ruta 9, sufrieron intensos ataques terrestres y artilleros. Durante un intento de extracción de los marines, 7 helicópteros fueron derribados y otros 50 dañados, poniendo fin al intento de evacuación. Finalmente, los marines lograron salir del cerco con grandes pérdidas y se abrieron paso hasta la posición de fuego avanzado Hotel, que también fue abandonada precipitadamente. Durante la extracción del segundo regimiento del ejército de Vietnam del Sur y de los marines de la base de fuego avanzada Hotel, 28 de los 40 helicópteros participantes resultaron dañados. A la fuerza blindada le fue un poco mejor, perdiendo atentos el 60% de sus carros de combate y la mitad de sus vehículos blindados de transporte de tropas por falta de combustible, averías o emboscadas del ejército de Vietnam del Norte. Unos 54 buses del 105 y 28 del 155 llegaron a ser abandonados y tuvieron que ser destruidos posteriormente por aviación norteamericana para evitar su captura y posterior reutilización por el enemigo. La primera brigada blindada fue asignada a la división transportada del ejército de Vietnam del Sur y se le ordenó cubrir la retirada de la ruta 9. Cuando un prisionero del ejército de Vietnam del Norte reveló que 2 regimientos enemigos esperaban emboscados a poca distancia hacia el este, el comandante de la primera brigada, el coronel Nguyen Trong Luat, avisó a Dong. Dong respondió ordenando al comandante del transportado que llevara a cabo un asalto aéreo para despejar la carretera, pero el problema es que ninguno de los dos se molestó en informar al mismo Luat.
Para evitar la destrucción de la Ruta 9, Luat ordenó a su columna que abandonara la carretera a solo 6 kilómetros de la frontera survietnamita y se adentrara en un sendero selvático para encontrar un camino de regreso que no estuviera vigilado. Después de que el sendero llegara a un callejón sin salida, en las escarpadas orillas del río Sepone, la fuerza blindada simplemente se encontró atrapada. El ejército de Vietnam del Norte se acercó rápidamente y se produjeron salvajes acciones de retaguardia. 2 bulldozers llegaron a ser transportadas por aire al perímetro del ejército de Vietnam del Sur para intentar crear un vado en el río, y los supervivientes de la primera brigada blindada cruzaron a Vietnam del Sur el 23 de marzo tras haber llevado a cabo un horrible rodeo de casi 20 kilómetros a través de la jungla porque nadie les dijo que iba a ser reforzado, iba a ser protegido de la Ruta 9. El 25 de marzo, 45 días después del inicio de la operación, casi todos los soldados del ejército de Vietnam del Sur y los marines subvietnamitas que quedaban habían dejado atrás Laos. Durante más de una semana, varios soldados exhaustos del ejército de Vietnam del Sur, marines y tripulaciones de helicópteros estadounidenses se rezagaron en las bases estadounidenses tras salir de Laos. Por primera vez, el ejército de la República de Vietnam del Sur se había visto obligado a dejar atrás un número considerable de muertos y heridos, un golpe emocional devastador para las familias cuyos hijos habían muerto en Laos. A ver, un pequeño paréntesis para el pueblo subvietnamita, para el pueblo vietnamita en general, que tradicionalmente guarda una especial veneración para los muertos. La imposibilidad de enterrar a los familiares muertos en su propio país es profundamente traumática. Bueno, como digo, pues habían tenido que dejar atrás. Los soldados del ejército del Vietnam del Sur y los marines que regresaban no parecían desde luego soldados con aire victorioso y sin excepción creían que no habían obtenido la victoria. La base avanzada de Khe Sanh, que había sido objeto de crecientes ataques de artillería y de los zapadores, y el 6 por parte de los norvietnamitas, pues como digo, el 6 de abril también fue abandonada. La operación Lan Son 719, por tanto, había terminado oficialmente. Los comandantes subvietnamitas, cada vez más criticados por haber terminado la operación tan pronto, en un gesto por salvar la cara, afirmaron que la incursión en el sur de Laos para cortar la ruta pues no había terminado. Para demostrarlo, el ejército de la República de Vietnam del Sur montó 2 pequeñas incursiones aeromóviles en la zona de Mon Non, en el corazón de la base 611, que aún no había sido tocada durante Lan Son 719, y recordamos que había que haber intentado llegar. Bueno, para atacar esta base se utilizó una fuerza de 200 hombres de una tropa de élite de la primera división de infantería del ejército. Ninguna de las incursiones que ocurrieron el 31 de marzo y el 6 de abril lograron cualquier cosa a nivel militar que fuese de un valor militar verdadero. Thieu voló a Dong Ha para dirigirse al superviviente de la incursión y afirmó que la operación de Laos fue la mayor victoria de la historia. Durante un discurso televisado el 7 de abril, nuestro amigo Nixon llegó a afirmar: esta noche puedo informar de que la vietnamización ha tenido éxito. En Saigón, las afirmaciones de éxito del mando estadounidense tenían un alcance más limitado. Estaba claro que la operación había puesto de manifiesto graves deficiencias en el mando, la motivación y la capacidad operativa de Vietnam del Sur. La incursión había tornado a un desastre, diezmando algunas de las mejores unidades del ejército de Vietnam del Sur y destruyendo la confianza que se había ido forjando lentamente durante los 3 años anteriores. La aviación norteamericana impidió que la derrota se convirtiera en un desastre que podría haber sido tan completa como incluso para animar a los norvietnamitas a seguir avanzando hacia la provincia de Quang Tri. Aunque Lan Son 719 probablemente impidió una ofensiva comunista a través de la zona desmilitarizada prevista para la primavera del 71, porque las unidades que estaban enemigas previstas para esa ofensiva pues habían sido desviadas a la parte baja de Laos, el tráfico de camiones en el sistema de senderos aumentó poco después de la retirada del ejército de Vietnam del Sur. Los avistamientos alcanzaron una media de 2.500 vehículos al mes, pocos días después de la finalización de Lan Son 719. Los norvietnamitas consideraron que sus esfuerzos en el frente de la Ruta 9 habían sido todo un éxito y aceleraron la expansión de la ruta en su flanco occidental que había comenzado en el año 70. Después de que las tropas anticomunistas del ejército de Laos se retiraran hacia el oeste ante el avance del ejército de Vietnam del Sur, la arteria logística conocida como ruta Ho Chi Minh, ya sabéis, de 100 kilómetros de ancho solo unos meses antes, se amplió a 150 kilómetros de ancho. De ancho quiero decir de todo lo que atravesaba. Tanto en Laos como en Vietnam del Sur
los documentos capturados a los comunistas contenían exhortación a las tropas para que explotaran su victoria en la parte baja de Laos. Así, las tropas del ejército de Vietnam del Norte comenzaron a trasladar equipos de radar y misiles tierra-aires a la misma aldea de A Loi, donde había estado la base avanzada del ejército de Vietnam del Sur. Que el ejército del Vietnam del Sur alcanzara el objetivo en Chepone tuvo poca importancia. Su estancia allí fue breve y los depósitos de suministros que descubrió decepcionantes, ya que, como he dicho antes, estaban la mayoría en las montañas al este y al oeste. Las fuerzas de Vietnam del Sur no consiguieron cortar la ruta Ho Chi Minh. De hecho, según los informes, la infiltración aumentó durante la operación Lanson 719, cuando los norvietnamitas llegaron a desplazar el tráfico a carreteras y caminos más al oeste en Laos. Además de las enormes pérdidas de material, el ejército de Vietnam del Sur informó de casi 1.600 hombres muertos en combate, una cifra que muchos consideran muy inferior al total real, y de un total de 7.683 bajas. Es decir, hubo un 45% de pérdidas, mientras que los norteamericanos sufrieron 215 hombres muertos, 1.149 heridos y 38 desaparecidos. Los norvietnamitas llegaron a sufrir pérdidas masivas, especialmente como resultado de los ataques de infantería y los B-52, y las bajas se calculan aproximadamente 13.000 hombres. Con otros 7.000 heridos o capturados, las pérdidas comunistas podrían haber alcanzado también un número importante, casi el 50% de las tropas totales. Este pequeño podcast, a ver cuánto tiempo han sido, lo dicho siempre, menos de una hora, para contaros Lanson 719. El amigo Dani ha puesto la voz a Nixon y al presidente norvietnamita.